Oh, almas heridas que caminan en silencio. Deténganse un momento y escuchen. ¿Han visto alguna vez a alguien que parece tenerlo todo bajo control, cuya calma oculta una tormenta invisible? Hoy desvelaremos una verdad que pocos perciben. El dolor no siempre grita. A veces se disfraza de silencio, de sonrisas, de autosuficiencia. Hay quienes llevan el peso de vidas enteras sin que nadie lo note, amando con cautela, desvaneciéndose sin aviso, protegiéndose incluso de quienes desean amarlos. El mundo los juzga, fríos, distantes, demasiado. Pero, ¿y si esos rasgos no fueran defectos, sino estrategias para sobrevivir? Carl Jung, guía del alma, dijo: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Acompáñenme a explorar 13 rasgos ocultos de quienes han sufrido demasiado, a entender por qué actúan como lo hacen, y a descubrir cómo transformar ese dolor en sanación. Al final, compartan su verdad. ¿Han sentido este peso? Quédenme hasta el final, pues este no es solo un viaje de conocimiento, sino un regreso al alma. Tómense un instante para pausar conmigo, dejando a un lado el torbellino del mundo. ¿Han contemplado alguna vez a alguien sereno, compuesto, eficiente y pensado, lo tienen todo resuelto, sin sospechar que bajo esa superficie tranquila ruge una tormenta silenciada? Un dolor tan hondo que olvidó cómo clamar. Hoy desentrañaremos una verdad que el mundo rara vez ve. A veces, el dolor no grita, se adapta. Se convierte en silencio, en autosuficiencia. Se pliega en sonrisas, en ayuda, en compostura. Hay personas que cargan el peso de vidas emocionales enteras sin que nadie lo perciba. Aman con cautela, desaparecen sin advertencia. Se protegen incluso de quienes intentan amarlos. Y el mundo, ciego, los juzga. Los llama dramáticos, fríos, distantes, demasiado, o insuficientes. Pero, ¿y si esas reacciones no fueran fallas, sino estrategias de supervivencia? ¿Y si lo que etiquetamos como distancia emocional, control, sobrepensamiento o empatía excesiva fueran, en realidad, formas silenciosas y unconscious de seguir adelante, de sentirse seguros? Hoy exploraremos 13 rasgos ocultos de quienes han sufrido demasiado. Comprenderán por qué actúan como lo hacen, a veces incluso sin reconocerse a sí mismos. Y, más importante aún, descubrirán cómo ese dolor silente puede transformarse en conciencia, en elección consciente, en sanación. Para guiarnos, recurrimos a uno de los espíritus más profundos de la psicología, Carl Jung, un hombre que caminó por los abismos del inconsciente y regresó con verdades eternas. Él afirmó: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso es lo que haremos hoy. No diagnosticar, no reducir, sino iluminar. Encender suavemente la luz para revelar los patrones de supervivencia que el dolor deja atrás de sí. Estos 13 rasgos no son debilidades, son señales silenciadas de resiliencia. No siempre claman, pero hablan. Hablan en la pausa antes de confiar, en el exceso de dar, en el desaparecer y regresar con una sonrisa cansada. Acompáñenme a recorrerlos y que encuentren algo familiar, que reconozcan en ustedes o en alguien amado, lo que ha guiado desde las sombras. Quédenme, porque esto no es solo aprendizaje, es un recordar, un retorno a partes de ustedes que fueron enterradas y que ahora, con suavidad, pueden empezar a respirar de nuevo. 1. La armadura de la hiperindependencia. Parece fortaleza, pero a menudo es miedo vestido de acero. Quienes han sufrido demasiado aprenden pronto que depender de otros es arriesgado. Así, construyen una vida donde cargan todos solos. Son quienes nunca piden, nunca se apoyan, nunca muestran necesidad. No porque deseen estar solos, sino porque aprendieron que la dependencia lleva a la decepción, y la vulnerabilidad abre la puerta al dolor. La hiperindependencia no es solo autosuficiencia, es un mecanismo de defensa, susurra. Si lo hago todo yo,
Nadie podrá fallarme. Pero esta armadura, forjada en los fuegos del dolor pasado, tiene un costo. Repele el peligro, pero también la conexión. La soledad se instala como un eco silente, porque nadie puede acercarse cuando todas las puertas están cerradas. Jung advirtió que el dolor no comprendido se convierte en comportamiento, y este comportamiento, aunque impresiona con su capacidad, deja al alma anhelando una suavidad que ya no cree merecer. La sanación comienza al darse cuenta de que pedir ayuda no nos hace frágiles, nos hace humanos. Hay valentía no solo en estar solo, sino en confiar en que alguien, algún día, podría quedarse. Y aunque las manos que se extienden tiemblen, pueden ser suficientes para sostenernos, si las dejamos. 2. El agotamiento tras la sonrisa. Aparecen, sonríen, actúan. Pero tras la actuación hay fatiga. Tras la calma, un corazón que carga más de lo que admite. Algunos nunca tuvieron el lujo de derrumbarse, así que se volvieron expertos en contenerlo todo. Se convirtieron en quienes sostienen la sala, los confiables, los fuertes. Pero esa fortaleza se volvió su identidad, y su agotamiento, invisible. Olvidaron cómo decir, estoy cansado. Olvidaron cómo se siente ser sostenido sin condiciones. Jung llamó a esto la persona, la máscara que usamos para sobrevivir en el mundo. Al principio, protege, pero con el tiempo se convierte en prisión. Cuando la máscara es el único rostro que muestras, olvidas que hay un rostro real debajo. Y el peligro es que nadie preguntará si estás bien, porque te has vuelto tan hábil en fingir que lo estás. Dentro, la presión crece. Solo en el coche, en la ducha, de noche. Ahí aparecen las grietas. Ahí susurra el verdadero yo. No puedo seguir sosteniendo todo esto. Y no deberías tener que hacerlo. No necesitas ganarte el descanso. No necesitas justificar tus límites. No necesitas ser perfecto para ser cuidado. El descanso es tu derecho. Ser cuidado no es una recompensa por ser invencible. Es una necesidad humana. Tal vez el primer paso sea dejar caer la máscara, aunque sea un poco, y decir, hoy también necesito a alguien. 3. La sensibilidad sensorial de un sistema hiperalerta. Las multitudes abruman. El ruido irrita. Las luces agotan. No es drama. No es hipersensibilidad. Es un cuerpo que ha vivido demasiado tiempo en alerta máxima. Un sistema nervioso que aprendió a prepararse para lo que podría salir mal. Porque, en el pasado, a menudo lo hizo. Hubo un tiempo en que el peligro llegaba sin aviso, cuando la seguridad no estaba garantizada, y el cuerpo se adaptó. Se convirtió en centinela, escaneando constantemente, atento a cada cambio de tono, cada sonido repentino, cada destello de tensión. Esa vigilancia no desaparece solo porque la vida se ha calmado. El cuerpo no olvida, guarda lo que la mente intenta dejar atrás. Jung dijo, el cuerpo es el inconsciente hecho visible. Y es cierto. El pecho apretado, la respiración corta, el sobresalto ante un ruido inesperado. Todo es el cuerpo recordando lo que la mente no puede articular. Esta sensibilidad puede ser confusa, incluso aislante. Otros no entienden por qué un espacio es demasiado ruidoso o un olor demasiado fuerte. Por qué una salida simple parece una emboscada sensorial. Pero para quien vive con este rasgo, cada estímulo es un posible gatillo. Todo golpea a todo volumen. Y cuando vives así, el descanso no es un lujo, es una estrategia de supervivencia. La sanación no comienza avergonzando la reacción, sino honrándola, diciendo al cuerpo, te escucho, veo que aún tienes miedo. Y vamos a aprender, juntos, que ahora estamos seguros. Esta compasión hacia uno mismo no es indulgencia, es medicina, porque algunas heridas no son visibles. Viven en cómo respiras, cómo te preparas, cómo reaccionas. Y cuando comienzas a entender eso, también comienzas a sanar. 4. El empático que siente todo. Algunos sienten el dolor de otros antes de reconocer el propio. No es solo bondad, es hiperatención, a menudo desarrollada no en lugares seguros,
sino en entornos donde leer la sala era la única forma de estar a salvo. De niños, se convirtieron en pronosticadores emocionales. Predecían la tormenta antes de que llegara. Sentían el cambio en el aire antes de que alguien alzara la voz. Aprendieron a notar, a calmar, a adaptarse, antes de tener palabras para describir lo que hacían. La empatía, en este caso, no es solo compasión, es vigilancia. Es el sistema nervioso sintonizándose para sobrevivir. Crecieron sintiendo por otros antes de entenderse a sí mismos, y en algún momento, eso se volvió quienes son. Jung describió la proyección como ver en otros lo que rehusamos enfrentar en nosotros mismos. Y eso ocurre aquí. Al cuidar profundamente de otros, a menudo buscamos un dolor que aún no tenemos el coraje de enfrentar en nosotros. Nos convertimos en el ayudante, el sanador, el que siempre sabe lo que otros necesitan, excepto cuando se trata de nuestras propias necesidades. Pero la empatía sin límites lleva al agotamiento. Cuando siempre estás escaneando las emociones de todos, olvidas sentarte con las tuyas. Cuando cargas el dolor de todos, comienzas a ahogarte bajo el peso de sentimientos que nunca fueron tuyos para guardar. Y la tragedia es que el mundo celebra a estas personas. Las llama desinteresadas, generosas, fuertes, pero dentro están exhaustas. Para amar bien a otros, primero debemos dirigir esa atención hacia adentro. Debemos darnos cuenta de que nuestros sentimientos también importan, que nuestra historia merece espacio, que nuestras necesidades no son una carga, son un derecho. No puedes verter desde una taza seca, y no tienes que elegir entre cuidar a otros y cuidarte. La verdadera empatía comienza en casa, con tu propio corazón. 5. El corazón resguardado que ama con cautela. Quieren amar. Realmente lo hacen. Pero algo dentro retrocede, silenciosamente, invisiblemente, cada vez que alguien se acerca demasiado. No es que sean fríos, es que, en algún momento, el amor se convirtió en un campo de batalla. La confianza se volvió un riesgo. La vulnerabilidad sintió como exposición al peligro, y así, el corazón, aún lleno de deseo, cerró sus puertas. Estas personas no se enamoran fácilmente, no porque no sientan profundamente, sino porque sienten demasiado. Analizan cada detalle, observan, esperan, dudan. Incluso cuando llega el afecto, lo reciben con hesitación, midiendo su peso contra viejos recuerdos. En algún punto de su historia, abrirse llevó al dolor. Tal vez fueron abandonados justo cuando más necesitaban a alguien. Tal vez su vulnerabilidad fue ridiculizada. Tal vez quien debía protegerlos fue la fuente de su herida. Y ahora, incluso la ternura parece sospechosa. Jung enseñó que los complejos antiguos secuestran los momentos presentes. El pasado no queda en el pasado cuando no se sana. Se eleva, como humo, en cada conexión actual. En las relaciones, esto aparece como retraimiento, silencio repentino, reacciones exageradas que ni ellos entienden. Pero tras cada estallido suele haber un yo más joven. Uno que aún se estremece ante el recuerdo de ser decepcionado. Podrían decir cosas como, estoy mejor solo, pero no lo dicen en serio. No buscan distancia, buscan seguridad. Anhelan confiar, pero la confianza parece peligrosa. Para sanar, deben primero reconocer que no todo amor termina en abandono, que algunas personas se quedan, que no todos se van, y para quienes los aman, la paciencia se convierte en una forma de devoción. El corazón que esconden no está cerrado por falta de amor, está cerrado porque recuerda el dolor. Pero la memoria no es destino. Y si pueden arriesgarse a abrirse, aunque sea un poco, si pueden dejar entrar a alguien no con entrega total, sino con esperanza cautelosa, podrían descubrir que esta vez el amor no está aquí para herirlos, está aquí para sanar. 6. El deseo de control en un mundo caótico. El control se vuelve supervivencia cuando el caos una vez reinó. Para quienes han vivido la imprevisibilidad, lo desconocido no es solo incómodo, es aterrador. Así que planean, organizan, anticipan.
no porque ansíen poder, sino porque recuerdan cómo se sentía estar impotentes, a merced de la ira, la negligencia, el silencio o el abandono de alguien más. Aprendieron que si no sostienen las riendas con fuerza, todo podría desmoronarse. Su mente corre 3 pasos adelante. Sus rutinas son sagradas. Las sorpresas no son encantadoras, son amenazas. Jung dijo, el ego intenta controlar precisamente lo que el inconsciente no quiere enfrentar. Y esto es exactamente eso. El control se convierte en un muro, una forma de evitar el dolor de la incertidumbre, el temor a la impotencia, el recuerdo del colapso. Por fuera, estas personas parecen eficientes, responsables, confiables, pero dentro hay una tensión constante, un apretar en el pecho, un miedo a que si una cosa sale mal, todo podría derrumbarse. Y es agotador. No descansan fácilmente, les cuesta delegar. Micromanejan no porque quieran perfección, sino porque temen el desastre. Y lentamente, esta necesidad de mantener todo en su lugar se convierte en una jaula. Las relaciones se tensan, la alegría se condiciona. El presente siempre está ensombrecido por la necesidad de controlar lo que viene después. Pero la vida no puede domesticarse para ser segura. Es salvaje, espontánea, bellamente impredecible. La sanación comienza no soltando todo el control de una vez, sino aprendiendo que podemos vivir con la incertidumbre y aún estar bien. Que podemos confiar, no ciegamente, sino sabiamente. Soltar no es fracaso. Es fe. Fe en la resiliencia del yo. Fe en la bondad de otros. Fe en el despliegue de la vida. Y cuando finalmente aflojan el agarre, aunque sea un poco, comienzan a respirar de nuevo, a vivir de nuevo, a descansar, no porque todo sea perfecto, sino porque la perfección ya no es el objetivo. La seguridad no está en el plan, está en la presencia, y ese cambio, aunque pequeño, es donde comienza la libertad. 7. El silencio que habla volúmenes. Algunos desaparecen no para evitar a otros, sino para finalmente escucharse a sí mismos. El silencio se convierte en más que ausencia. Se vuelve refugio, una pausa sagrada en un mundo que pide demasiado, habla demasiado alto, se mueve demasiado rápido. Para quienes han sufrido, el silencio no es una huida de la vida, es un retorno al yo. Calma la mente sobreestimulada, alivia el corazón ansioso y da espacio al alma para respirar sin juicio, sin actuación. Se retiran no por indiferencia, sino porque demasiado ruido ahoga su voz interna, y por una vez, solo quieren escuchar. Jung habló del retiro como un renacimiento simbólico, un repliegue necesario donde el yo comienza a recomponerse tras haberse roto. En este silencio sagrado, la persona reúne pensamientos y sentimientos que estaban demasiado fragmentados para procesarse en el caos. El silencio no está vacío, está lleno de significado, memoria, sanación. Pero como todo santuario, el silencio debe tener una puerta, una que se abra cuando sea seguro, cuando el sistema nervioso pueda decir, estoy listo. Sin esa puerta, el silencio se endurece en aislamiento. Lo que una vez sanó puede convertirse en lo que oculta, y entonces nadie ve el dolor tras la calma, nadie conoce el sufrimiento tras la quietud. Por eso el equilibrio importa. El silencio debe ser honrado, sí, pero también suavemente interrumpido por presencia, por conexión, por una voz que diga, no tienes que enfrentarlo solo. La sanación no pide ruido, pide compañía, incluso en el silencio. Especialmente en el silencio. 8. La mente que sobreanaliza y no puede descansar. Cada palabra es diseccionada, cada tono examinado, cada pausa entre mensajes, cada mirada de reojo, cada silencio sin explicación. Todo se convierte en datos para una mente que no sabe descansar. Esto no es paranoia, no es sobrepensar por gusto. Es un sistema de supervivencia que una vez tuvo que estar 10 pasos adelante solo para sentirse seguro. En algún momento del pasado, el caos o la inestabilidad emocional entrenaron al cerebro para predecir amenazas, buscar patrones,
asumir lo peor para suavizar el golpe. Así que ahora, incluso en aguas tranquilas, la mente sigue nadando. No confía en la quietud. Llena los vacíos con miedo. Este tipo de sobreanálisis no es curiosidad, es control. Si tan solo puedo descifrarlo, dice la mente, no volveré a ser herido. Pero lo que una vez protegió, ahora envenena. Cada conversación se vuelve un laberinto. Cada relación, una prueba. La paz se vuelve esquiva, porque el cerebro sigue escaneando, sigue preparándose. Esta hipervigilancia interna agota a la persona. Se sienten exhaustos no solo por otros, sino por sus propios pensamientos. Y a menudo, también sienten vergüenza. ¿Por qué no puedo simplemente dejarlo ir? ¿Por qué no puedo parar de girar en círculos? Pero la vergüenza solo añade al ruido. Lo que esta mente necesita no es reprimenda. Necesita gentileza, comprensión, una voz interna que diga, sé por qué haces esto. Veo que intentas mantenerte seguro, pero ya no estás en peligro. Puedes exhalar. Puedes sentir lo que está aquí, no lo que estuvo allí. Sanar esta mente es enseñarle un nuevo significado, no en el mundo, sino en sí misma. Aprender que la incertidumbre no siempre es riesgo, que no todo silencio es abandono, que la paz no es algo a temer, sino algo a recibir. Y lentamente, con paciencia, esa mente puede aprender un nuevo idioma, uno de confianza, de suavidad, de descanso. 9. El miedo a ser una carga. Estoy bien. 2 palabras, pequeñas y silentes, usadas como armadura. Ocultan lo que duele. Enmascaran lo que quiere gritar. Para algunos, decir que están bien es más fácil que arriesgarse a la vergüenza de no estarlo. Más fácil que sentirse una carga. Este miedo no surge de la nada. Está tallado en años de sentir que sus necesidades eran demasiado. Sus emociones inconvenientes. Su presencia excesiva. Tal vez comenzó en la infancia, cuando cada llanto fue silenciado, cada emoción descartada. Cuando se les enseñó, directa o indirectamente, que el amor se gana con quietud, utilidad, autosacrificio. Y así aprendieron a encogerse, a disculparse por tener necesidades, a ocupar el menor espacio emocional posible. Se convierten en el ayudante, el fuerte, el que arregla. Cuidan de todos, pero dentro están hambrientos de que alguien diga, no tienes que cargar esto solo. Jung llamó a esto la culpa inconsciente. Una herida tan profunda que el yo se adapta a ella. Moldea su identidad para ser aceptable, seguro, amado. Pero el costo es invisible. Es la persona que dice sí cuando quiere decir no. Es quien escucha a otros por horas, pero nunca comparte su propio dolor. Es el agotamiento silente de intentar no incomodar a nadie, incluso con su verdad. Pero necesitar no es un defecto. Extender la mano no es debilidad. Existir con emoción, con dolor, con vulnerabilidad. No es una carga, es ser humano. La sanación comienza cuando dejamos de disculparnos por tener un corazón. Cuando dejamos de intentar ganarnos nuestro espacio en el mundo. Cuando entendemos que no estamos aquí para ser agradables, invisibles o complacientes todo el tiempo. Estamos aquí para vivir, para sentir, para conectar. Y esa conexión solo se vuelve real cuando nos atrevemos a decir, en realidad, no estoy bien, y me gustaría que alguien me escuchara. El mundo no necesita más personas que se desvanezcan en silencio. Necesita más personas valientes para ser vistas. 10. La sensibilidad ante la injusticia. No solo desprecian la injusticia, la sienten en los huesos, como un temblor que nunca se va. No se trata solo de tener razón. Se trata de proteger lo que una vez quedó desprotegido. Esta sensibilidad no se desarrolla en paz. Se forja en la traición. En algún momento de su historia temprana, hubo un instante, o muchos, cuando nadie los defendió. Cuando el silencio de otros dolió más que la injusticia misma. Y ahora, incluso el menor signo de irrespeto, el más leve rastro de hipocresía, desencadena algo más profundo que irritación. Activa la memoria. Su corazón recuerda la impotencia de ser ignorado, no escuchado, inseguro.
y en ese recuerdo, algo despierta, un fuego. Jung dijo, donde reina el amor, no hay voluntad de poder. Donde predomina el poder, falta el amor. Este es el núcleo de la lucha. Estas personas no toleran la manipulación, la coerción, el dominio, porque lo han vivido. Lo reconocen al instante. Hablan no para discutir, sino para defender. No solo a sí mismos, sino a los sin voz, los silenciados, los niños que alguna vez fueron. Son los protectores morales, no por rectitud, sino por experiencia. Pero incluso los guerreros de la justicia llevan heridas. Su fuego puede consumirlos si no se templa con sanación. Hay momentos en que reaccionan con fuerza y otros no entienden por qué. Pero no están exagerando. Están protegiendo un límite que alguna vez fue pisoteado. Y sí, este rasgo puede ser hermoso. Una fuerza por la justicia, por la verdad, por la responsabilidad. Pero también puede endurecerse en sospecha si no se procesa. El desafío no es apagar el fuego, sino guiarlo, luchar sin quemarse, proteger sin castigar. Porque el mundo necesita personas que se preocupen tan profundamente, que no miren hacia otro lado, que se nieguen a normalizar la injusticia. Su sensibilidad es una señal de que algunos corazones aún recuerdan lo que significa sufrir, y aún eligen proteger a otros del mismo. 11. La capacidad de percibir lo que otros pasan por alto. Notan el tono, el silencio, la mirada, la pausa que dura un segundo de más, el cambio sutil en la postura de alguien, la palabra no dicha pero que aún habló alto. No es magia, es memoria. Esta capacidad no viene de la clarividencia, viene del dolor. Quienes han sufrido profundamente a menudo desarrollan un radar emocional. Tuvieron que hacerlo. En algún punto de sus vidas, necesitaron sentir el peligro antes de que golpeara, leer emociones antes de que explotaran, percibir lo no dicho para sobrevivir. Y ahora, llevan esa habilidad a todas partes. Captan el estado de ánimo de una sala al entrar. Notan cuando la sonrisa de alguien no llega a sus ojos. Recuerdan cosas dichas de pasada, palabras que incluso quien las dijo olvidó. Jung enseñó que la integración de la sombra lleva a una conciencia más profunda, y esta es una expresión de ello. Cuando una persona enfrenta su propio dolor con honestidad, algo se abre en ella. Ya no necesita evitar el sufrimiento, así que se vuelve mejor para verlo, en sí misma y en otros. Pero hay una carga aquí. Ver tanto, sentir tanto, no es fácil. Es agotador estar siempre leyendo entre líneas, sentirse responsable por estados de ánimo que no creaste, ser quien nota todo mientras otros permanecen cómodamente inconscientes. Incluso los más perceptivos necesitan descansar. Incluso quienes sostienen espacio emocional para otros merecen ser sostenidos también. Porque esta habilidad, aunque poderosa, puede volverse aislante. Cuando siempre ves bajo la superficie, es fácil sentirte solo, como si nadie estuviera realmente presente a cambio. Por eso el equilibrio lo es todo. No estás aquí para cargar con todos. No eres responsable de arreglar cada tristeza que ves. Tu don es valioso, sí, pero no define tu valía. Tienes permitido apagar tu radar. Tienes permitido ser visto, no solo como alguien que entiende, sino como alguien que siente, que necesita, que importa. Este rasgo, cuando se nutre con autocompasión, se convierte en algo extraordinario. Una forma de estar presente sin desaparecer. Una forma de ver a otros sin perder de vista a ti mismo. 12. La apreciación por las pequeñas alegrías. Una bebida caliente en tus manos. Una palabra amable dicha en el momento justo. La forma en que la luz del sol se desliza por una sala o se filtra suavemente entre las hojas de un árbol. No son gestos grandiosos. No son eventos para celebrar con aplausos. Pero para alguien que ha sufrido profundamente, lo son todo. Cuando has caminado por la oscuridad, la verdadera oscuridad, dejas de esperar que la alegría sea ruidosa. Comienzas a notar las cosas silenciosas. Ves lo sagrado en lo ordinario, porque la supervivencia afila la percepción.
La pérdida refina la atención. El alma, habiendo una vez se aferrado a cualquier cosa estable, ahora encuentra belleza en lo cotidiano. Y no es romantismo, es reverencia. Reverencia por lo que otros pasan por alto. Reverencia por un momento sin dolor. Por un silencio que no es hueco, sino pleno. Jung describió al arquetipo del sabio como alguien que, tras enfrentar la oscuridad, regresa con mayor presencia. Esta es esa presencia. Una forma de moverse por el mundo con pasos más lentos, respiración más profunda, ojos más abiertos. Quienes aprecian las pequeñas alegrías no son ingenuos, son experimentados, saben cuán frágil es todo, y por eso atesoran lo que permanece, una sonrisa de un extraño, una canción que despierta un viejo recuerdo, el olor de algo familiar. Estas personas no necesitan mucho, pero lo que notan, lo sienten plenamente, y lo que sienten, lo honran. Su alegría no viene de la abundancia, viene de la conciencia. No persiguen éxtasis, están dentro de los momentos, dejándolos respirar, dejándolos ser. Porque cuando has visto el mundo colapsar, el simple acto de la quietud se vuelve profundo. El dolor humilla, pero también profundiza la alegría. Te enseña que el momento en que estás podría ser el mejor que tendrás hoy. Y entonces, pausas, lo sostienes, dices gracias, silenciosamente, interiormente, con todo lo que eres. Y de alguna manera, al hacerlo, comienzas a sanar. 13. La necesidad de convertir el dolor en propósito. Sobrevivir no es suficiente. Eventualmente, el alma pide algo más allá de la resistencia, más allá de pasar el día. Llega un momento en que la herida ya no abierta comienza a susurrar, no con dolor, sino con propósito. Dice, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer con todo este daño que no me destruyó? ¿Cómo cargo lo que he aprendido sin que me pese? Para muchos, esta pregunta se convierte en un punto de inflexión. El dolor que alguna vez amenazó con definirlos comienza a moldear algo más. Una dirección, una misión, un llamado silencioso. Empiezan a guiar a otros, a crear algo significativo, a proteger lo que alguna vez perdieron. El dolor se convierte en camino. Jung vio esto como la individuación. El viaje del alma de la fragmentación a la totalidad. El momento en que dejamos de ser gobernados por el dolor y comenzamos a ser movidos por el propósito. No se trata de ser un salvador. No se trata de volverse perfecto o inquebrantable. Se trata de ser una semilla, una que fue plantada en la oscuridad, empujada a través del suelo, empapada en silencio, y aún así, contra todo pronóstico, eligió crecer. Estas personas comienzan a vivir no desde el miedo, sino desde la comprensión. Saben lo que significa desmoronarse, y por eso, sostienen el espacio de manera diferente. Escuchan más de cerca, actúan con intención. No pierden tiempo en superficies. Se mueven hacia lo que importa. Su vida se convierte en una ofrenda silenciosa, no porque le deban al mundo su dolor, sino porque lo han transformado en algo nuevo. Una lección, una luz, una presencia. Y la belleza es que no tiene que ser ruidoso, no necesita ser grande. A veces, convertir el dolor en propósito simplemente significa ser quien no aparta la mirada, quien toma una mano, quien dice, yo también he estado ahí y lo dice en serio. Cuando el dolor se procesa, no desaparece, se transforma y en su transformación da a luz a algo sagrado, una vida no solo soportada, sino elegida. Un alma no solo marcada, sino entera. Un viaje no solo definido por heridas, sino por lo que creció a su alrededor. Han llegado hasta aquí, y eso, por sí solo, importa más de lo que imaginan. Porque lo que acabamos de recorrer no fue una lista de rasgos, fue un despliegue silencioso, una reflexión, una invitación gentil a ser testigos de las partes de ustedes que el mundo a menudo ignora. Cada rasgo que nombramos, cada cicatriz que exploramos, no fue un defecto, fue una respuesta.
un mecanismo de supervivencia forjado en el silencio donde no había otras opciones. No son demasiado emocionales, no son demasiado distantes, no son demasiado reservados. Son alguien que se adaptó a un mundo que no siempre supo cómo sostener la suavidad, que no siempre supo cómo sostenerlos a ustedes. Jung escribió: el árbol que alcanza el cielo debe tener raíces que lleguen al infierno, y ese árbol son ustedes. Han caminado por sombras, han arraigado en el suelo más profundo, y aún aquí están, todavía ascendiendo, todavía eligiendo la compasión en un mundo que no siempre la ofreció, todavía alcanzando el amor aunque les asustara, todavía creciendo hacia una vida que no siempre estuvieron seguros de merecer. Y eso, en sí mismo, es fortaleza. La clase de fortaleza que no grita, sino que permanece, que no exige, sino que perdura, que no brilla por atención, sino que resplandece silenciosamente desde dentro. Si hay algo que espero que lleven consigo de este momento, es esto. No tienen que seguir demostrándose a sí mismos. No tienen que seguir disculpándose por cómo aprendieron a sobrevivir. No tienen que arreglarse para ser dignos. A veces, la sanación más profunda comienza no en la acción, sino en el permiso. Para respirar, para descansar, para ser. Porque no son sus heridas, pero son alguien que ha aprendido de ellas. Y ahora, esas heridas son simplemente el suelo. Y de ese suelo, algo sagrado, algo verdadero, ya está comenzando a crecer. Si este mensaje tocó algo en ustedes, si alguna parte de su alma se sintió vista, los invito a honrarlo. Compartan su historia. Dejen un comentario con lo que resonó en ustedes. Hagan saber a alguien más que no está solo. Aquí, no perseguimos la perfección. Recordamos nuestra totalidad. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar, por sentir, por recordar. Estoy agradecido por su presencia. Hasta la próxima. Sigan creciendo. Suavemente, profundamente, en su propio tiempo.